Desde el Centro de Operaciones de la casa de cada uno de los miembros del equipo de En Educación, le damos la bienvenida a esta mesa crítica. Como saben, este pequeño espacio donde los miembros del equipo de educación dialogamos sobre temas referentes al tópico de la educación. Y esta vez vamos a hablar sobre un tema que nos llama mucho la atención y que a la vez es muy personal: la escuela normal y su perspectiva para el futuro. Como hemos mencionado, gran parte de los miembros del equipo de En Educación somos egresados de la normal. Y para presentar a los caballeros que nos acompañan esta noche, vamos a iniciar de una forma distinta. Vamos a iniciar presentándonos y recordando poniendo la imagen mental que nos llega cuando recordamos o cuando se nos viene a la mente la escuela normal. No sé quién gusta iniciar. Pues, nostalgia, evoca a mí una serie de recuerdos en relación a lo que fue mi etapa dentro de la Escuela Normal de Sinaloa, una de las mejores etapas de mi vida, de mi trayectoria académica, pero sí, si pudiéramos trasladarlo a una frase que tenga connotaciones académicas, pues fue, digamos que el principio de la búsqueda de la identidad docente. A partir de allí se han generado ciertas situaciones, pero pues creo que ya fue donde más o menos mi persona fue tomando ese rumbo de lo que en algún momento como docente quise llegar a ser. Muchas gracias, Freddy. Y yo cubriré el rol de moderador. Mi nombre es, como ya mencionó a mis compañeros, Jorge Iván Chavarín, y coincido con lo que han expresado mis compañeros y coincido con la nostalgia. La nostalgia, esos recuerdos de formarnos, de iniciar ese pequeño proyecto en educación, de ese foro que mencionaba Kevin, y es muy bello. Por eso, el tema que vamos a dialogar ahora es referente a la escuela normal y su perspectiva en el futuro. El término de escuela normal remota en Francia desde el siglo XVII y parte de un término que es el método. En un principio, estos primeros modelos del siglo XVII de escuelas normales, école normale, si nos vamos al francés, aunque es casi tan malo como mi español, es estudiar el método. Posteriormente, se va a la didáctica y poco a poco va avanzando. Llega a México aproximadamente en 1820 y desde ahí se vuelve una parte indispensable para la educación en México. Un dato curioso es que de todo el mundo, la Escuela Normal de México o el modelo de escuelas normales en México es el único que se mantiene en un nivel superior, pero autónomo al modelo universitario. Entonces, como primer tópico en esta mesa crítica, vamos a hablar sobre la función de las escuelas normales. Si bien en un principio empezó como ese estudio del método, esto ya ha ido evolucionando y posteriormente nos llegamos a cuestionarnos cuál es la función de las escuelas normales. Lanzo la pregunta al aire y no sé quién quiera ser el primero. Iván, si gustas, empiezo yo. Muchas gracias, Kevin. Mira, como bien se mencionó, me parece que las escuelas normales, hablar de ellas, sobre todo nosotros como egresados, pues es inevitable no darle connotaciones personales, ¿no? Por eso lo siguiente lo hablaré desde mi punto de vista, algo muy, muy personal. Para mí, las escuelas normales tienen una función social muy importante, tanto social como culturalmente hablando. Estas escuelas son semilleros de líderes, de profesionistas proactivos, críticos, personas que son capaces de proponer soluciones ante problemáticas que están presentes en su comunidad y que estas pueden variar de un lugar a otro. Las escuelas normales consolidan identidad, promueven el conocimiento de causa. De sus aulas han egresado notables académicos, notables políticos, luchadores sociales, promotores de las artes, maestros rurales que están entregados a un esfuerzo común por educar en cada uno de los rincones de nuestro país. En las escuelas normales me parece que no solo se debe de estar al día, sino también un paso en el mañana. En las normales se deben de despertar conciencias, ¿no? Ese es mi comentario sobre la función que tienen las escuelas normales. Muchas gracias, Kevin. No sé quién, Isaac. Sí, yo quisiera también en esta primera parte hablar sobre la normal.
Y es que, como tú comentabas, aproximadamente desde que en 1886, más o menos, Enrique Lauscher y Enrique Rebsamen fundaron la primera escuela normal en Veracruz, comenzó una tradición en la formación docente muy rica y vibrante en nuestro país, que fue el normalismo. Es algo muy importante para entender a la consolidación o a la formación del México contemporáneo, el normalismo, la formación de docentes, y que fue dando al lugar a muchas escuelas normales que respondieron en su momento a las necesidades del lugar y a las necesidades históricas. Tenemos escuelas ya bicentenarias, escuelas centenarias, y después de la revolución fueron emergiendo las escuelas normales rurales, muy importantes, con una fuerte carga ideológica. Y que todo esto vino a dar un mosaico muy rico y variado de la identidad de estas normales, ¿no? Pero como bien le señalabas, las escuelas normales son un caso particular porque los planes de estudio están a cargo del Estado, no tienen autonomía como lo tienen las otras instituciones de educación superior. Y es importante ir revisando el papel de las normales porque recientemente se ha considerado que estas escuelas pues siempre se han reivindicado en el discurso, ¿no? Sobre todo en las administraciones, pero recientemente, en años recientes, se ha cuestionado mucho el papel de estas instituciones para dar solución a los desafíos actuales de la educación. Y ya las reformas, por ejemplo, la de 2013, ha habido críticas fuertes a las normales. Incluso se ha sostenido que cualquiera podría dar clases, siendo que históricamente los profesores de educación básica son formados en las escuelas normales. Y esto nos trae como consecuencia una caída en la matrícula. Y en ese contexto es como las normales todavía a este día, en este momento, se debaten la consolidación académica a pesar de una riqueza histórica muy importante. Muy bien, muchísimas gracias, Isaac. Freddy, lo mismo, la misma cuestión, desde tu punto de vista, ¿cuál es la función o cuál ha sido la función histórica de las escuelas normales aquí en México? Sí, definitivamente hablar de conceptos históricos que hagan alusión a todo lo relacionado a las instituciones normalistas, creo que sí nos llevaría al menos varias sesiones, varias mesas de análisis. Sin embargo, pues sí es conveniente como que tratar de particularizar, de darle una definición un poquito más presente, más vigente, sin decir que haya cambiado la esencia de la normal, ¿no? Pero pues así, la educación normal, las escuelas normales, pues son instituciones educativas de nivel superior, enfocadas, claro está, en la formación de futuros docentes, profesionales de la educación. En ellos se pretende desarrollar ciertas habilidades, ciertas aptitudes del estudiante que forma parte de la institución normalista, y dentro de esas aptitudes que se busca desarrollar, pues se habla de fomentarle el pensamiento crítico, de provocar la reflexión, de conducirlo a convertirse en sujetos que investiguen, que resuelvan problemas de una forma diferente, innovadora, que se involucren dentro de las problemáticas sociales y de la comunidad de la cual eventualmente formarán parte, porque en un primer momento pues sabemos que las posibilidades reales de ejercer, de empezar a desarrollar tu profesión es en un contexto rural, un contexto alejado, e incluso los maestros que tuvimos la oportunidad de conocer dentro de la formación normalista, pues te van como que metiendo esa idea de que en algún momento vas a desenvolverte dentro de ese tipo de situaciones, ¿no? Entonces aquí es importante, ya para terminar mi participación en este primer momento, pues es concebir que las escuelas normales son instituciones de educación superior y que para ello pues es necesario que se desarrollen ciertos aspectos que permitan la formación de los futuros docentes, ¿no? Cierro ahí mi participación. Muchísimas gracias. Cada uno de los participantes de educación coincidían, a pesar de las diferentes épocas históricas, que es la función de formar docentes, formar aquellas personas que van a tomar el método, van a tomar la pedagogía
y van a implementar y van a luchar por la educación en México. Eso ha sido una realidad desde que empieza en el 1820 esas distribuciones de modelo educativo muy apegado a la religión, lo que mencionaba Isaac sobre ya la primera fundación de la Normal en Veracruz, el modelo de visión expansionista que tenía Vasconcelos, la búsqueda de una tecnología más fuerte a mediados del 70, 60 durante el milagro mexicano. Si bien la función siempre ha sido la formación de docentes, las escuelas normales se han afrontado a grandes retos adecuados a un momento histórico, a una situación política, a una necesidad social, a la misma necesidad de los alumnos. Por tanto, en este momento histórico que nos enfrentamos a muchos cambios, cambio en el pensamiento educativo, en el momento de la pandemia, la sociedad está cambiando y por tanto la escuela normal va cambiando y se va afrontando a nuevos retos. Por eso yo pregunto, ¿qué retos se afronta la normal en estos momentos? ¿Qué retos tienen las escuelas normales en México? Lanzo la pregunta al aire y no sé quién quiera ser el primero. De nuevo yo, si te parece, Chavarín. Me parece bien, Kevin. Fíjate que esta parte es difícil porque podríamos hablar de nuestra experiencia dentro de esta institución, porque pues somos básicamente egresados recientes de la escuela normal, pero asumiendo que como dice la frase, que una o dos palomas no son una parvada. Yo preferí recolectar varias opiniones de diferentes maestros nobles recién egresados de las escuelas normales, y el común denominador es: no me enseñaron a trabajar en escuelas multigrado, ya sea tridocente, bidocente, unitarias. Algunos compañeros, incluso varios, no tenían conocimiento de qué significaba una escuela bidocente o una escuela tridocente. A enseñar a leer y escribir, a conducir problemas de convivencia, manejarme por medio de normas y una serie de situaciones que sería fácil asumir que las resolveríamos por medio del sentido común, algo que evidentemente no debe suceder si entramos a una formadora de docentes. Y si entras a una formadora de docentes y te conduces de la misma forma en la que alguien que no estudió ahí, pues hay evidentemente un problema, ¿no? En ese sentido, pues la pregunta que nos podríamos hacer nosotros es: ¿qué se está enseñando en las escuelas normales? Y esto nos redirecciona a la parte de los programas de estudio, ¿no? Los programas de estudio que se están abordando en las escuelas normales. Yo por ahí revisé un documento llamado La Educación Normal en México, publicado por el INEC. Ellos hablan, y cito, sobre las posibilidades que los directivos y docentes de las normales tienen para la modificación de los planes de estudio. Dicen que estos planes están acotados a espacios con asignaturas optativas de cuarto a séptimo semestre, las cuales son propuestas por la Dirección General de Educación Superior para Profesionales de la Educación. Bueno, son las propias escuelas normales, a través de las autoridades locales, quienes proponen estas asignaturas con base a las necesidades que existen en el contexto local o estatal. Ahora bien, el hecho de hablar de unas asignaturas optativas, tendríamos que verificar cuánto tiempo se está profundizando en ellas y qué tan sólido es el contenido que se está abordando en estas asignaturas. Yo recuerdo haber visto la asignatura de necesidades educativas especiales como una asignatura no optativa. Sin embargo, ¿qué tan profundo fue haber abordado ese contenido, o de qué manera nos enfrentamos a él? Me parece que el dotarle de mayor autonomía a las escuelas normales para recoger las necesidades más sentidas del Estado y de las comunidades en las que nos encontramos, sería una manera de poder solucionar gran parte de las necesidades que tienen los maestros nobles aquí en el Estado, ¿no?
Muchas gracias, Kevin. Incluso me hace recordar cuando inicié como mi periodo de estudiante normalista, empezó este cambio de planes y programas en el 2008, 2009, que posteriormente continuaría en el 2011. Y recuerdo que primero se capacitó a los maestros y al final nos dejaron a los normalistas. Entonces, mientras había un cambio de relevo en las clases, en los grupos, en la escuela normal seguíamos trabajando con los planes de los 90, con los planes del 2000. Entonces, muchísimas gracias, Kevin. Isaac, ¿qué Sí, pues retos? mira, sobre elementos problemáticos de la educación normal, yo creo que sí, como egresados, nosotros, bueno, lo personal, es imposible quitarte ese tinte personal en un tema, pues, como la normal, donde tú estudiaste ahí, donde te sientes esa identidad, pero que es necesario hacerlo en beneficio de del propio fortalecimiento de esta institución. Hay muchas cuestiones que analizar. Yo coincido con Kevin en el asunto de los planes de estudio, y es que los planes de estudio reflejan la necesidad de cambiar el orden o el estado actual de las cosas en la escuela normal, por ejemplo. Y si vemos el 84, ese plan de estudio es muy importante, donde ya la educación normal se eleva a grado de licenciatura y se inscribe las normales en un nivel superior, igual que las universidades y los politécnicos. La reforma del 97, en la que estuvimos nosotros, luego las reformas del 2012 y las del 2018, dos reformas que están muy juntas, pero que si vemos como que hay una cierta insatisfacción con las normales, no terminan pues de cuajar este proyecto porque en primer lugar se sienten muy distantes de lo que ocurre en el sistema educativo nacional, en la educación básica. En las primarias, pues, lo que está sucediendo ahí, hay un distanciamiento. Y ese es un primer problema que a mí me gustaría subrayar, el distanciamiento que existe, y ahorita Kevin pues, lo decía desde los planes de estudio. Y hay otro más grande que creo que también es importante y que va ligado también a la experiencia que tuvimos como estudiantes, que tiene que ver con la investigación. En la escuela normal desde el 84 pues ya se eleva a nivel superior. Y recordaremos que una de las funciones sustantivas de las instituciones de educación superior, pues es la investigación. Claro, la docencia, que la normal pues se hace mucha docencia, y la difusión. Y en esta parte de la investigación creo que es donde se adolece mucho las escuelas normales. Y tenemos, por ejemplo, un dato, 3,707 docentes, de los cuales tan solo, esos son a nivel nacional, docentes de educación normal, de los cuales tan solo son 245 investigadores. Datos de Verónica Medrano en un capítulo del INE que publicó por el INE, y que también señala otra investigación, que de estos reconocidos por el Sistema Nacional de Investigadores para el 2015-2016 hay tan solo 9 docentes normalistas que son investigadores. Eso nos habla de que la normal no se hace investigación y que es un hueco pues muy importante que atender, es un déficit. En las normales se hace docencia, pero no se genera conocimiento. Y eso es muy importante, toda vez que en la educación básica, a veces los maestros criticamos mucho que las soluciones vienen de afuera. Y las normales, que podrían ser las instituciones que nos ofrezcan el conocimiento o generar el conocimiento para resolver nuestros problemas, no lo están haciendo porque no hay investigación. Muchas gracias, Isaac. Bastante de acuerdo contigo. La investigación normalista es necesaria. Freddy. Y mira, voy a tratar de estructurar construir, mejor dicho, mi comentario en función de los retos, tratando de vincular algunos personajes. Espero no llevar mucho tiempo para ello, ¿no? Porque yo clasificaría dentro de los retos que se presentan dentro de la normal en 3 aspectos, ¿no? Los podríamos identificar como formativos, económicos y personales. Dentro del concepto económico, pues uno de los grandes retos, y creo que algunos coincidirán, de los muchos porque ya se ha abordado sobre la cuestión presupuestal, de los grandes retos económicos a los que tiene que hacer frente a las normales, al recorte presupuestal de cerca del 95% a comparación del año fiscal anterior.
Esa es una reducción considerable. Hablamos de que prácticamente en términos monetarios, en términos unitarios, pues, se destinarían aproximadamente 229 pesos anuales a cada alumno de una escuela normal. Eso es uno de los principales retos a los que hay que hacer frente. Otro reto que podríamos mencionar es algo relacionado a lo que mencionaba Paulo Freire respecto a la deshumanización del docente, en el cual, y esta parte la quiero afirmar en función de lo que a mí me ha tocado observar como asesor técnico pedagógico cuando recibimos docentes nobles, docentes que tienen poco año de servicio, que posiblemente aún no han terminado de cuadrar esa identidad docente y que empiezan a mostrar ciertas aptitudes que parecería que no les ha quedado el 20 respecto a lo que representa ya la función docente. Y ha habido casos dentro de nuestra zona escolar que son de llamar la atención, pero ahí podríamos irlo centrando por la parte, por ese aspecto. Y el otro gran reto que yo creo que le pudiéramos acuñar a la normal es la parte de la formación docente. Ahorita estamos siendo bombardeados, Isaac ya mencionaba, por ejemplo, la parte de las publicaciones, todo lo relacionado a ese aspecto, pero yo le agregaría también lo que corresponde a la formación docente, donde hay otras instituciones, hablemos de casos particulares, como algunos colegios, algunas universidades privadas, el caso de la UPES, por ejemplo, que a raíz de la necesidad de ofrecerle formación docente, se han dado la tarea de estructurar cursos, diplomados, capacitación, etcétera, para brindar ese acompañamiento que los docentes necesitamos. Entonces, no me ha tocado hasta el momento escuchar que la normal emita siquiera una propuesta respecto a lo que nos pudiera aportar, que la riqueza de la planta docente que allí se encuentra es enorme. Entonces creo que eso pudiera servir para darnos un poquito más de horizonte a lo que algunos docentes necesitamos respecto a la formación inicial. Y pues dejo aquí mi participación. Ok, muchísimas gracias, Freddy. En un primer momento hablamos sobre la función que tienen las escuelas normales. En un segundo momento establecimos aquellos retos. Pero si algo caracteriza a la mesa en educación es no solo establecer una crítica, sino establecer una crítica constructiva. Por eso viene este tercer momento en el cual es la propuesta. ¿Qué propuesta podemos dar para que haya una mejora en la normal, una mejora en su funcionamiento, un mejoramiento en su estructura, una mejora en la función que tiene, la cual es ejercer o formar aquellos futuros docentes? Kevin. Sí, mira, yo antes de esa partecita quiero hacer un comentario retomando lo que dice Isaac, que de igual forma me parece que puede ir, como usted dice, junto con pegado, ¿no? La propuesta. Isaac hablaba sobre así es, Isaac hablaba sobre la producción académica al interior de las escuelas normales. Yo creo que sí es indispensable que se generen ese tipo de espacios entre estudiantes. Me parece que el entrar a una normal pensando que se va a formar únicamente para dar clases como si fueras un técnico que va a ejecutar los planes y programas de estudio es una creencia que se debe de romper. El maestro también investiga su propia práctica y genera conocimiento para mejorar la labor profesional, ¿no? Y estos espacios son sumamente importantes. De hecho, me parece que aquí estoy con los organizadores de ese foro al que hice alusión y yo gracias a ese espacio yo me adentré un poquito más a la cuestión académica, a leer, a buscar, a investigar. Entonces yo creo que si eso pasó conmigo, puede pasar con muchísimos más estudiantes de la escuela normal. Hay una propuesta que pudiera yo mencionar en ese sentido. La autonomía en cuestión o en materia de planes y programas de estudio por parte de las escuelas normales también me parece una propuesta, que se hagan comités o que los cuerpos académicos recojan esas necesidades que se están presentando. Las normales no deben de estar solamente al día, sino también deben de estar un paso adelante. ¿Cómo nos agarró ahorita la pandemia, la famosa pandemia? Los maestros estamos redescubriendo formas prácticas para trabajar a distancia. Y imagínate cuáles hubieran sido los efectos en nuestra profesión si ya hubiéramos estado con ciertos conocimientos más allá del sentido común en ese aspecto de la educación a distancia, ¿no? Hasta ahorita es novedad los webinars, los cursos en línea, pero ¿qué hubiera pasado si desde entonces ya hubiéramos estado al día? Ahora, yo quisiera mencionar, antes de extenderme un poco más, quisiera mencionar también
el perfil de los docentes y de los directivos. Hago alusión no desde una perspectiva propia, porque yo en su momento era normal, ni cuenta me di, y ya saliendo, pues ya no me enteré de quién está, pero yo con base a las noticias que he escuchado, y me imagino que ustedes también, me parece que los maestros y los directivos de las escuelas normales, tanto a lo largo y ancho del país, no nomás en esta escuela normal de Sinaloa, se debe ya de alejarse de las prácticas de dar plazas o dar trabajo por compadrazgo, de nepotismo. Esas prácticas ya deben de quedar atrás, y quienes ocupen esos cargos deben de ser personas con un desempeño profesional cercano a la labor docente, con un dominio, con una identidad ya consolidada. Casi, casi me describo a mí mismo, pero más o menos por ahí va mi participación. Muchas gracias, Kevin. Siempre es un gusto escuchar tus humildes comentarios. Y, no, es muy gracioso, porque hay un Twitter que a mí me gusta mucho que se llama Cosas de Normalistas, y son frases que se van lanzando al azar, y una me dio mucha risa, donde dice: mi maestra de observación y prácticas docente nunca ha dado clases. Exactamente. Pues. ¡Wow! Y eso se da. Muy bien. Freddy. Lo que sí es un hecho es que no terminamos de aprender a ser docentes, ¿no? Y sí no, para nada. Pero tenemos que tener las bases. Sí, claro, definitivamente. Al final de cuentas nos construimos a partir de ciertos extractos de docentes que nos han marcado a lo largo de nuestra trayectoria académica, ¿no? Habrá buenos o malos casos, pero ahí está, pues se trata de tomar lo mejor de cada uno de ellos, ¿no? Hay situaciones muy, muy curiosas, comentábamos detrás de cámara respecto a esas vivencias que se nos generaron dentro de la normal, y las críticas que podemos hacer, pues es en función de lo que nos ha tocado observar, lo que nos ha tocado conocer. Yo personalmente, pues sí podría decir que dentro de mi estancia normalista, por la dinámica en la cual formaba parte, pues no fue lo mejor que pudiera haber deseado, ¿no? Sin embargo, pues creo que ya sobre la marcha nos hemos apropiado de otras situaciones. Pero ya para ir cerrando mi participación, híjole, yo me caso de nueva cuenta con la idea de la parte de la formación docente. Yo sí sigo esperando que dentro de las escuelas en especial de la Escuela Normal de Sinaloa, sí haya ese interés respecto a estructurar programas, salvo que ya existan y yo no me haya percatado de ello, ¿no? Pero que sí brindarles ese acompañamiento, esa formación docente, que los maestros que nos encontramos en servicio y que somos egresados de esta institución, sí requerimos, ¿no? Que a veces solicitamos a grito que así sea, porque en nuestro afán de estarnos actualizando, de estarnos preparando, pues terminamos tomando cursos de otras instituciones que son buenos, ¿no? No se trata de criticar la oferta que ellos nos estén ofreciendo, para la redundancia. Sin embargo, pues sí hay como que una identidad, identificamos a la Escuela Normal como nuestra alma mater, entonces que creemos que ellos sí nos pudieran ofrecer un poquito más de cobijo respecto a lo que posiblemente en nuestra instancia normalista pudieron haber detectado que nos faltaba, porque sí hay que hacer esa retrospectiva. La otra sugerencia, recomendación que pudiera hacer es respecto a que sí es conveniente, y más o menos hace alusión a lo que comentaba Kevin, en función de lo que ha sucedido recientemente. O sea, al final de cuentas, cuando estás dentro de la normal, los maestros, algunos que tuvieron la oportunidad de dar clases, te hablan en función de su experiencia, más o menos de cómo pudieras llegar a hacerle frente a ciertos casos a los que ellos vivieron cuando estuvieron al frente de ese tipo de situaciones, que son muy diversos porque la geografía ha cambiado muchísimo. Entonces, donde ellos pudieran trasladarse de 1 o 2 días, nosotros ya lo hacemos en menos tiempo. Sin embargo, sí es conveniente que dentro de las normales se abran al conocimiento pedagógico actual, a un conocimiento vigente que esté en función de lo que esté sucediendo en nuestra sociedad, en un constante o en un permanente diálogo tanto con otras instituciones, no solo normalistas, sino de carácter universitario, además de aquellos egresados dentro de las escuelas, dentro de la misma institución.
tiene que ver con la parte de la formación, porque recordemos, y lo mencionaba Kevin, ¿no? Respecto al foro estudiantil normalista, inicialmente pues tuve también la fortuna de participar en la elaboración del mismo, tanto como colaborador como ponente, y a la fecha ya no ha sucedido nada. Entonces creo que las experiencias que hemos adquirido fuera de la institución, de la institución normalista, sí pudieran brindarles un poquito más de orientación a aquellos estudiantes que se encuentran en estos momentos dentro de la misma. Entonces, hasta allí dejo mi comentario. Ok, muchísimas gracias, Freddy. Isaac. Son bien valiosas las propuestas que hacen Kevin y Freddy, y yo comenzaría por decir que todo cambio educativo en un sistema que ose de llamarse transformación seria debe de comenzar por las normales. Por las normales debe de comenzar necesariamente esa transformación o ese cambio. Y hemos visto en nuestra experiencia administración tras administración o reforma tras reforma que las normales no son una prioridad. Siempre vienen como un cambio en segundo término. Y esto de mi lógica, y es una opinión, esto es incorrecto. Se debe de comenzar por las normales. ¿Qué cambio podríamos sugerir? Yo, ¿qué cambios? No sé si ese es el cambio que se necesita, pero sí es un cambio que debemos reflexionar y debemos analizar. Es el de los perfiles del profesorado que conforman las plantillas de las normales. Yo propondría que existiese una base normativa para que este profesorado se pudiera conformar con criterios más o menos sólidos, con criterios también rigurosos de acceso y de promoción. Actualmente esta parte está, por el sistema, está a veces delegada a cada autoridad educativa local y hay muchos criterios, algunos claros, otros no tanto, pero eso yo creo que se comenzó, si mal no recuerdo, en la reforma pasada, en la de 2013 se comenzó, pero no cuajó. Habría que analizar, no se consolidó y habría que revisar por qué. Y yo creo que es una parte fundamental cuidar el perfil del profesor de profesores. Eso es por una parte. Por otra, que es muy importante ofrecer a los estudiantes normalistas una diversidad de experiencias auténticas de educación, de docencia, de aprendizaje en la escuela, es decir, un aprendizaje situado en zonas urbanas, en zonas rurales y en zonas de alta vulnerabilidad. Porque sucede, o sea, estamos conscientes de que la formación en la normal es una formación inicial y la literatura señala pues que en ninguna institución ni en ningún país un estudiante para docencia egresa sabiéndolo todo, pues sabiendo todo lo que es la docencia después de este periodo. Es tan solo una formación inicial, pero claro, hay de formación inicial a formación inicial y lo que buscamos aquí es que los egresados tengan un conocimiento amplio y sólido de lo que se debe hacer en las escuelas y también, agregaría yo, de cómo hacer investigación, de ampliar esta oportunidad no solamente en el aula, el trabajo con los niños, sino también a ser generadores de conocimiento. Y me atrevería a poner también que conocimiento didáctico, del que nos hace falta a los profes frente al grupo, de cómo hacer para que los niños aprendan mejor en diversas situaciones. Y esta parte creo que ha ido trabajándose, no lo voy a negar. Ya, bueno, estamos saludando también a nuestra experiencia personal porque es inevitable, ¿no? Sacarnos esos años de formación. Pero si recuerdan, cuando nosotros estábamos, había muy poca vinculación de las normales con otras normales y hablar de otras instituciones pues era menor, pero ahora ha habido un avance en las estancias estudiantiles, en ir a ver cómo funcionan otros sistemas educativos, incluso hasta europeos, y eso es algo muy positivo que debe de reforzarse y seguir, y eso es algo que debemos de luchar y proponer, ¿no? También, desde luego, porque el proyecto de egresos pues considera un recorte a esa parte y debemos de estar muy pendientes porque el normalismo pues se fortalezca y
que en los cuadros de las normales no solamente estén al frente la plantilla interdisciplinario para ver desde otras miradas, la sociológica, la psicológica, la educación, que son muy necesarias. Yo cerraría con eso. Muchísimas gracias, Isaac. Yo coincido completamente con lo que han dicho, una visión más de investigación, un análisis de las materias, un análisis del currículum de egreso, un análisis más fuerte de las prácticas y agregaría como mi aportación una autoevaluación. Las normalistas, las escuelas normales tienen que autoevaluarse. Hace tiempo iniciamos un proyecto de los alumnos evaluaban a los maestros dentro de lo normal en nuestras épocas. Fuimos tachados, incluso nos pusieron nuestras fotos con una X al puro estilo piratas, pero son anécdotas. Yo pienso que la autoevaluación es parte importante no solo de la normal, sino de cualquier institución educativa y formadora. Por eso, así como la autoevaluación es importante también el comentar. Así es que invito a la gente que escucha en educación a comentar, a compartir, a alzar la voz, porque la única forma de mejorar siempre es cuestionándolo, siempre es reflexionando y siempre es alzando la voz. Por eso, en nombre del equipo de En Educación, les damos las gracias, muchísimas gracias, y aquí termina esta emisión de esta mesa crítica. Muchas gracias, buenas noches.